¿Qué onda, amigos? Vamos a cambiar el color. No, verde. Verde. ¿Cuál es el que más les gusta? Tengo otros acá, los voy a ir rotando para que los vean. Estos los hago yo. Bueno, los hice yo, pero si tuviera las herramientas y las maderas y las pinturas, los seguiría haciendo. Me encantan. Probablemente cuando empiece a cobrar en el trading voy a empezar a hacer más. Bueno, vamos a continuar con el video de ayer. Primero que nada, si es el primer video que ves mío, soy Eugenio, tengo 37 años. Me dedico a hacer trading, entonces la realidad es que tengo mucho tiempo libre porque el trading, yo opero trading, opero Nasdaq en el trading y nada más hago una operación al día que por lo general dura como 5 minutos. Entonces todo el resto del día es día libre. Ya haré eventualmente videos de trading porque yo creo que es una forma de alcanzar la libertad financiera muy interesante. Muy difícil, sí, pero interesante. Bueno, claro sí. Vamos a continuar con el video de ayer. Ayer vimos Grecia. Recuerden, estamos haciendo una línea del tiempo gnóstica con enfoque de la gnosis de Valentín. O sea, es una línea del tiempo gnóstica valentiniana con el toque de modernidad nuestro y con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos analizando cada evento, cada civilización con lógica, de forma crítica, analítica, objetiva, sin emociones, sin sentimientos, simplemente quiénes eran, cómo eran, qué pensaban, qué tipo de visión tenían de la vida, qué tipo de entendimiento tenían. Y en base a eso nos estamos dando una idea bastante clara de quiénes somos nosotros como especie, quiénes somos como seres de luz, seres humanos. Y vamos por fin ahora sí entendiendo por qué todos los grandes filósofos, grandes pensadores pensaban como lo hacían y de repente de tiempo acá como que lo moderno se desintonizó de lo espiritual. Entonces, eso tiene que ver mucho con las matemáticas. Acuérdense que el demiurgo, y ahorita lo vamos a ver porque precisamente Pitágoras, que es uno de los filósofos que vamos a ver de Grecia, él fue el primero en intuir que el demiurgo era un ser matemático. Eso está, yo por eso amo a Pitágoras, o sea, neta, wow. Sea, porque todos ya como que intuían que había un orden en este mundo material, pero nadie lo entendía bien. Y fue hasta que llega Pitágoras y dice, o sea, es que sí, sí hay un orden aquí que es distinto al orden del todo, del absoluto. El orden de aquí tiene un ordenamiento matemático. Y entonces ahí, tras, o sea, todavía se desarrolló más el gnosticismo, o sea, pudo avanzar más. Con cada pensador se van dando pasos agigantados, no en el conocimiento, en el recuerdo, porque todo esto está en nuestra memoria, ¿ok? Acuérdense que Jesús vino a que recordáramos el camino. El reino vive en vosotros, aquí adentro. Ustedes son parte de lo divino, tienen parte de la chispa divina. Lo dijo Jesús, lo dijo Buda, lo dicen los olmecas, ¿ok? Entonces, vamos a continuar ahora sí. Filósofos griegos. Se va a poner bueno, amigos. Se va a poner bueno. Acuérdense de que tienen que empezar esta línea del tiempo desde el inicio. Porque lleva un orden lógico. Y si no empiezan desde el inicio, pues ese orden lógico, cronológico, ya va a estar medio truncado. Porque van a llegar de repente a filósofos o pensadores o ideologías que van a decir, ah, caray, ¿cómo es que ese filósofo llegó a esa deducción? Y entonces para eso pues hay que remontarse al pasado, por eso está la línea del tiempo enumerada. Se empieza desde el cero con el absoluto, con la monad y de ahí se van para arriba, ¿ok? Yo sé que son largos los videos y demás, pero miren, yo lo trato de hacer de la forma más dinámica posible para que les entretenga y se grabe esta información porque está bien interesantísima entender y saber de dónde venimos.
Ok. Comencemos. Dice, Grecia, el despertar del nous, cuando el logos comenzó a recordarse a sí mismo en el hombre. Marco gnóstico, valentiniano. Grecia no es el origen último, sino una fase de reordenamiento del conocimiento. El paso de mito heredado a principio inteligible. Aquí el alma empieza a distinguir al demiurgo del origen sin aún nombrarlo así. Es lo que le decía, en Grecia empiezan a descubrir al organizador del mundo material, como que lo empiezan a intuir. Orden cronológico, vamos a ver los principales 6 filósofos. El primero, Tales de Mileto, el primer intento de unidad. Fechas, Tales de Mileto estuvo en el 624 al 546 a.C. en la ciudad de Mileto, en Asia Menor. Documentos registrados de él, hay citas de él por Aristóteles, por Diógenes, y un libro que se llamó Vidas de los filósofos ilustres. Proposición central, el principio de todas las cosas es el agua. O sea, Tales de Mileto propuso que el agua primordial es el principio de todas las cosas. Lectura gnóstica valentiana, se da el primer gesto antimitológico. Busca un principio único, no dioses caprichosos. O sea, Tales de Mileto dijo, no, es que no son dioses caprichosos, es una substancia, es un principio, y propuso el agua. El agua no es literal, es sustancia indiferenciada protopleromática. O sea, él entendió el agua como una sustancia indiferenciada que viene o que transmuta del pleroma. Enfoque de vida y sistema. Él era de observación de la naturaleza, astronomía, geometría y cálculo, vida sobria, contemplativa. Su influencia recibida viene de Egipto, con la geometría y la cosmología, con Babilonia y la astronomía. Función aeónica. Primer destello de Enoya intentando recordar el origen. Ok, entonces él como que tiene esa primera noción del agua, de que existe ese absoluto y de que tuvo ese primer pensamiento con Enoya. El absoluto de contemplarse a sí mismo, pues. Anaximandro es el siguiente filósofo. Él propuso el origen sin forma. Fechas del 610 al 546 a.C. Documentos fuentes de él, tenemos un fragmento único conservado, Simplicio de Física, es comentado por Aristóteles y Teofrasto. Proposición central, el principio es el aperión, lo indefinido, lo ilimitado. O sea, Anaximandro propone lo indefinido, lo ilimitado como el origen, como el principio. Datos duros, primer pensador en afirmar que el origen no es un elemento material. O sea, Tales de Mileto propone el agua como elemento primordial, pero el Anaximandro dice que no, que el origen es un elemento no material. ¿Ok? Él propone al aperión, que sería el equivalente al abismo o a bitos en la explicación gnóstica valentiniana. Bitos es el abismo. Y acuérdense que los aeones en la explicación, en la gnosis valentiniana, van por pares. ¿Ok? Entonces, bitos es el abismo y sigue es ¿cómo se llama? No se dice la contemplancia, se dice el silencio. Entonces, Vitos es el abismo, sigue el silencio. Bueno, aquí
Dice que lo manifestado surge por separación, no por voluntad divina. ¿Ok? O sea, él propone que esa caída, ese desbalance de Sofía se da por separación, o sea, como por error y no por voluntad divina. Su vida y el sistema en el que él creía, él era cosmología racional. Para él el cosmos nace por injusticia y reparación, términos técnicos usados por él. O sea, hay una injusticia, se da el desbalance y luego hay una reparación y se reúnen. Influencia, pues Tales de Mileto y tradición cosmogónica oriental reinterpretada racionalmente. Función aeónica, nombrar lo innombrable sin aún comprenderlo. O sea, él fue el primero en nombrar lo innombrable sin comprenderlo. Entonces, ¿cómo vas a comprender lo innombrable? Pitágoras, filósofo número 3, mi favorito. La estructura invisible del cosmos. Fechas del 570 al 495 a.C. Documentos fuentes, tenemos testimonios de Fiolalo, Jamblico, Porfirio. No escribió directamente un dato histórico firme. Proposición central, todo es número. Dato duro, introduce vida iniciática, no solo teoría. Comunidad cerrada, reglas, purificación del alma. Lectura gnóstica, el cosmos es orden inteligible, no caos. El alma está aprisionada y debe armonizarse para liberarse. O sea, él propone eso, propone que este orden es matemático y no está en caos. Aunque pareciera estar en caos, es orden matemático. Y él propone que el alma está aprisionada en esa materia matemática y debe de armonizarse para poder liberarse. Sistema de vida, ascetismo, silencio ritual, música como tecnología espiritual, reencarnación, metempsicosis. Tuvo influencia de Egipto, los misterios de Egipto, de Oriente, tradiciones órficas, función aeónica, arquitecto del cosmos. El demiurgo comienza a ser intuido como matemático. Aquí con Pitágoras lo que les decía, el demiurgo, Lucifer, o el arquitecto humilde ya en la versión pitagórica, empieza a entenderse como un ser matemático. Está muy interesante. Heráclito, siguiente filósofo, el logos en tensión. Fechas del 535 al 475 a.C. Documentos fuentes, fragmentos conservados por Clemente, Plutarco e Hipólito. Proposición central, el logos gobierna todas las cosas. Él propone al logos como organizador, como estructurador de todas las cosas. Dato duro, introduce el logos como ley universal, ojo, del mundo físico. El fuego como símbolo del proceso. Sí, porque el logos es quien da estructura a este mundo material. Lectura gnóstica. El mundo es emanación dinámica, no creación estática. La ignorancia es no escuchar al logos. Enfoque vital, vida retirada, desprecio por las masas, sabiduría reservada. Influencia, tradición jónica, sabiduría arcaica reinterpretada. Función aeónica, el logos desciende al mundo pero pocos lo reconocen. O sea, él propone que el logos, que es precisamente la palabra, o sea, el estar practicando la mayéutica, el recitar, la oratoria, todo eso genera conocimiento nuevo o puede ir moldeando conocimiento previo. Pero es muy importante entender la importancia de la palabra, de decirlo en voz alta para escucharlo, pensarlo, analizarlo e irlo modificando. Por eso él dice que el logos desciende al mundo, porque por fin la oratoria está brotando, la mayéutica está surgiendo.
pero pocos lo reconocen, pocos reconocen que esa oratoria viene con parte de lo divino, porque estás haciendo brotar conocimientos, recuerdos de lo divino. Siguiente, Parménides, el ser inmóvil, fechas del 515 al 450 a.C. Documentos fuentes, poemas sobre la naturaleza. Proposición central, el ser es, el no ser no es. Dato duro, primera ontología escrita de Occidente. Lectura gnóstica incluye el pleroma perfecto eterno sin cambio. El mundo sensible es opinión e ilusión. Sistema de vida, iniciación poética, revelación por una diosa. Influencia, tradición mística, reacción al devenir de Heráclito. Función eónica, memoria del pleroma, pero sin puente hacia el mundo. Aquí Parménides es el primero en explicar el pleroma, la plenitud, de dónde emana lo divino, pero todavía no crea ese puente, esa unión, esa conexión con el mundo material. O sea, él está proponiendo la parte espiritual. O sea, existe, ya vimos cómo desde el inicio Amaximandro propone lo, ¿cómo se llama? Lo indefinido, ¿no? Como el absoluto. Luego acá, este changoleón, este Parménides, dice que ese absoluto tiene sus expresiones, sus emanaciones y propone el pleroma. Pero ahí todavía estamos en la parte espiritual. Todavía no hay algún filósofo, alguna mente que conecte eso espiritual con lo físico. Vemos que Pitágoras entiende lo físico como matemático, pero todavía no logran hacer esa conexión de lo físico, material, matemático a lo espiritual, etéreo, que no requiere de matemáticas porque simplemente no hay materia, es espíritu. Y con eso llegamos al cierre del video con el más importante de todos, Mr. Platón, motherfucker, in the house. The Great Systematizer. Platón, el gran Platón, el gran sistema. Platón, el gran sistematizador. Platón, el gran sistematizador. Fechas 427-347 a.C. Documentos, diálogos completos conservados. Timeo, Fedón, República, Parménides. Proposición central, mundo inteligible versus mundo sensible. Demiurgo ordena, no crea desde la nada. Dato duro clave, el demiurgo no es el bien supremo, el bien está más allá del ser. Lectura gnóstica directa, el demiurgo no es igual al origen. El alma cae, recuerda y asciende por gnosis. Sistema de vida, filosofía como purificación, dialéctica, educación del alma. Influencias, pitagórica, Sócrates, misterios órficos. Función eónica, funciona como puente directo hacia la gnosis valentiniana. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué propone Platón? Platón ya ahora sí describe a la perfección al demiurgo como un ser ordenador del mundo material y no igual a lo divino o al origen, y propone que el alma cae, luego recuerda y al recordar asciende por gnosis. La gnosis es el recordar tu origen y entenderlo, ¿ok? Y propone pues la filosofía como purificación, la dialéctica y la educación del alma. O sea, no basta nada más con escucharlo, sino hay que educarse y entenderlo para poderlo asimilar y poder tener esa gnosis y ascender, aligerar el alma. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? Grecia no libera el alma, ¿ok? Pero le da el lenguaje. Grecia nombra al logos, intuyó a Bitos, el abismo, y distinguió al demiurgo. Esto es importantísimo,
sea, Grecia le da en bandeja de plata a Jesús histórico el conocimiento cosmológico del origen y de la vida antes de la vida. Y entonces ya Jesús, con este conocimiento previo de Platón, de Tales de Mileto, de Pitágoras y demás, logra tener esa revelación del Cristo, porque en Grecia lo que se revela es el Logos. El Logos es quien surge, pero no logra liberar las almas, únicamente logra establecer como el reglamento, las instrucciones. Posterior a eso, porque seguidito de Grecia llega a Roma y aparece Jesús histórico, entiende toda esta gnosis, la junta con la gnosis que también venía del Indo, del Valle del Indo y demás, y crea su propia gnosis, encarnándose él a sí mismo en el Cristo, que sería el aeón del recuerdo. ¿Okay? El logos es el estructurador. Aquí en Grecia estamos viendo cómo se estructura. Están entendiendo las instrucciones apenas. ¿Okay? Están redactando las instrucciones de, mira, así funciona esto, así funciona aquello. Y luego ya llega Jesús, lee las instrucciones y dice, ok. O sea, obviamente pues, no cualquiera lee esas instrucciones y las recuerda, pero llega Jesús y Jesús era una persona muy avanzada, gnóstica, entendía, era práctica, paciente, analítica, objetiva, amorosa, desentendida, desprendida, y dice, ok, yo lo entiendo, lo voy a traducir a parábolas, a situaciones simples que la gente pueda entender y con las que se pueda relacionar, pero con simbología o lenguaje iniciático para que se pueda traducir y regresar al instructivo original. ¿Ok? Entonces, Grecia no libera el alma, pero le da el lenguaje. Nombra al logos, intuyó el abismo y distinguió al demiurgo. Y preparó el terreno para que siglos después la gnosis pudiera revelarse con claridad. Primero se ordena la mente y luego el alma recuerda. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya gustado este video. No sé cuál haya sido su filósofo favorito. Si Platón está cañón, o sea, porque pues, es el último, obviamente. Parménides también está muy interesante. Heráclito, interesante. Pitágoras, las matemáticas, porque siento que Pitágoras es como Neo. Siento que un día amaneció Pitágoras y en todo vio números, en todo. Y cuando veía las hojas moverse, veía sumas matemáticas y restas matemáticas y divisiones matemáticas moverse al mismo tiempo, porque es un constante movimiento de matemáticas para crear la percepción de la realidad. Literal es como si fuera un juego, o sea, un juego de computadora con código, pero la diferencia es que aquí ese código se procesa en tu CPU mental y tiene profundidad. Es como la diferencia, entonces está cañón. Pero bueno, ya con eso concluimos. El siguiente video será el paso de Grecia, pues a la civilización que siga. No sé si siga Roma directamente o a lo mejor nos mande la línea del tiempo a otro lugar en el mundo. Pero acuérdense de, si están viendo esta línea del tiempo gnóstica que estamos haciendo juntos con este enfoque valentiniano, budista, de Jesús, de los olmecas, de Pitágoras, de todos los filósofos y grandes pensadores, de verla desde el principio. Porque si no la ven desde el principio, no van a entender por qué Pitágoras, Platón, Heráclito, Parménides, ¿cómo se llamaba el otro? Tales de Mileto, Anaximandro pensaban como pensaban, porque todos estos pensadores filosóficos griegos, que es de donde viene nuestro pensar moderno, según esto, ellos entendían el origen. Y entonces es muy importante entenderlos a ellos para entender cómo la institución católica manipuló todo. Porque si tú entiendes a esto, a los griegos, vas a entender cómo Roma manipuló todo esto. O sea, y lo hizo a propósito, precisamente para que ya no siguiera desarrollándose la mayéutica en el sentido liberador, sino que se desarrollara
más en el sentido matemático, pitagórico, no liberador de sistema demiúrgico. No que Pitágoras haya sido demiúrgico, no, él nada más entendió que el demiurgo es matemático. Pero ya posteriormente los romanos entendieron que esas matemáticas les podían dar ventaja económica, militar, etcétera, 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 y siguieron desarrollando la mayéutica y el generar conocimiento, pero ya enfocado a un sistema demiúrgico jerárquico de control de alma. ¿Okay? Bueno, con eso concluimos, amigos. Los quiero, los amo. Si eres musulmán, si eres católico, si eres cristiano, si eres judío, si eres hinduista, si eres budista, yo te amo, amigo. Yo te amo no por la religión que creas o profeses, sino porque eres un ser de luz y vienes del mismo lugar de donde venimos todos. Y ya estamos viendo cómo todas las religiones hablan de este mismo origen. La única diferencia es que el sistema demiúrgico se ha encargado de llenar de egocentrismo a las religiones para que las religiones se peleen entre ellas mismas y digan, no, yo fui primero, no, tú fuiste primero, no, él dice la verdad, yo soy la verdad absoluta. No, 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 a ver, la verdad absoluta la tienes tú, la tienes aquí adentro. El reino divino vive en ti, amigo, ¿ok? Empiézalo a creer, empiézalo a creer. No lo digo yo, lo dijo Jesús, lo dice Buda, lo dicen los olmecas, lo dicen los egipcios, lo dice Tales de Mileto, lo dice Pitágoras, lo dice Platón. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Empieza la línea del tiempo desde el video cero con la monad y cuando llegues aquí vas a ver que tu percepción de la vida y del mundo van a haber cambiado un poquito. Por lo pronto ya las religiones van a pasar a segundo plano y vas a concentrarte en la única religión que debería de haber existido todo este tiempo, que es la religión de nosotros mismos, de procurarnos a nosotros mismos, de ser personas que tengan introspección y que analicen su propio pensar para que puedan empezar a recordar quiénes son, cuál es su origen. No estamos aquí porque estemos cumpliendo penas o pecados, no. Estamos aquí viviendo una experiencia y en el momento en el que entendamos que esta experiencia de aquí es única y que es mágica y que es divina, la vamos a apreciar y a valorar como no tienen una idea. Por lo pronto en México yo sé que si la juventud entendiera esto, el narcotráfico desaparecería en un día, mano, en un día. Porque no hay nada más valioso en este mundo que tu vida. Y todos los jóvenes que caen en el narcotráfico, que caen en los malos pasos, es porque no tienen noción de cuál es su origen. O sea, ¿tú crees que alguien se metería a arriesgar su vida al narcotráfico, a ser sicario, a ser la chacha de alguien más y perder tu vida en una balacera si supieras que tienes una chispa divina en ti? Amigo, ve y mátate tú. Entonces a lo que voy, esto es conocimiento público, de dominio público, pero necesita ser expuesto, ¿me explico? Porque si no va a pasar lo que con Buda, que Buda sí tiene la gnosis más perfecta, la gnosis más profunda, la más mecánica, pero por ser tan mecánica y tan perfecta, precisamente acaba en la esquinita, en el olvido, sentadito así, nadie lo pela. No que nadie lo pele, obviamente mucha gente lo pela, pero no es el mismo alboroto que se causó con Jesús. ¿Me explico? Jesús dijo, yo doy mi vida, mano, por ustedes y para que recuerden. Entonces, no estoy diciendo que vayas a dar tu vida, ni que, o sea, no. Nada más hay que poner nuestro granito de arena, ver la línea del tiempo completa, entenderla, hacer tu propia investigación. No me creas nada de lo que yo te digo. Tú investigalo por tu propia cuenta. Ahí están los temas, investígalos. Investígalos, sacas tus propias conclusiones y en base a tus conclusiones desarrolla tu pensamiento crítico, analítico, lógico, objetivo, sin emociones, buscando la verdad. La verdad es una. No, eso de que, bueno, pero es que él tiene su verdad y yo tengo. No, a ver, no. Hay una verdad, hay un origen, ¿ok? Y la única verdad es que tú tienes una chispa divina dentro de ti y que vienes de un origen que forma parte de un absoluto. Innombrable si lo quieres dejar así, pero ese absoluto tiene un mecanismo
tanto espiritual de ordenamiento del orden divino como matemático del ordenamiento de lo material. Eso es lógico, ¿no? O sea, lo espiritual se ordena de forma en espíritu y lo material pues, se ordena en materia, y la materia requiere matemáticas. Lo espiritual es espíritu, no requiere materia. No requiere matemáticas. Requiere diferenciación, que eso es diferente. Eso es diferente y ya lo veremos más a profundidad, porque acuérdense, el absoluto no existe en el pleroma y en lo divino no existen las matemáticas. Pero el absoluto tiene un primer pensamiento de autocontemplación. Y aún ahí uno pensaría, ay, pero si se autocontempla, automáticamente surge la proporción 1:1 de yo te veo, tú me ves. Pero no, precisamente esa es la función de Enoya. Enoya, que es el primer pensamiento de la monad, del absoluto, tiene la función de poder autocontemplarse sin romper la unidad. ¿Ok? O sea, es el pensamiento en potencia del absoluto. Pero ahí todavía no hay ni diferenciación ni división. Es hasta que emana el pleroma que el pleroma expresa principios divinos diferenciados, cada uno con un objetivo primordial. ¿Ok? Entonces, es todo un proceso, es algo complejo, pero conforme más lo vas estudiando, repitiendo y analizando, pues más te hace lógica, porque pues todo tiene lógica. O sea, ni modo que el mundo no tuviera lógica. Pues claro que tiene lógica. Si me caigo, me voy a pegar. Si brinco, pues voy a brincar. O sea, lo lógico es lógico, amigos. Bueno, miren, ya les enseñé mi lata. Yo me estoy haciendo popo. Así que ahí se ven, voy a echar el cake. ¡Liberen a Willy!